Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a hablar acerca de sentencias, funciones, ensamblados, también hablaremos de comentarios y de sintaxis en C#. Y como siempre, si quieres aprender más acerca de C#, compra mi curso de Udemy hoy mismo, link con descuento en la descripción de este video. Muy bien, yo voy a asumir que ya tú tienes Visual Studio instalado, así que vamos a comenzar. Muy bien, vamos a crear una aplicación de consola. Le vamos a dar a Console App. Si no nos sale aquí, podemos escribir por acá Console. Doble clic. Le vamos a poner de nombre Aprendiendo CS de C#. Next. .NET 7. Vamos a dejar esto sin chequear. Y le vamos a dar a crear. Y aquí tenemos nuestro programa, pero déjame borrar esto y vamos a comenzar de cero. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una variable. Una variable básicamente me permite almacenar información en memoria. Las variables tienen un tipo de dato. Este tipo de dato me permite determinar la naturaleza del dato que yo voy a guardar en la variable. Por ejemplo, va a ser un número, va a ser una fecha, va a ser un texto, etc. Entonces, para yo declarar una variable, yo lo primero que hago es colocar el tipo de dato, luego el nombre de la variable, digamos edad, y puedo aquí mismo inicializar la variable, que quiere decir asignarle un valor. Para eso utilizamos igual, y yo puedo decir, por ejemplo, 20, punto y coma. Esto es un ejemplo de una sentencia. Aquí estamos realizando una sentencia, que es básicamente una instrucción que yo le estoy dando a mi aplicación. El tipo de dato int viene de integer o número entero y como te lo puedes imaginar nos permite almacenar números enteros en variables. Este es el nombre de la variable edad y este es su valor actualmente, 20. Además de colocar un simple valor fijo, yo puedo colocar una expresión acá. Por ejemplo, yo puedo decir 20 por 3, digamos, lo cual va a ser igual a 60 y por tanto el valor de la variable edad ahora es 60. Es el resultado de evaluar esta expresión. Yo puedo verificar esto fácilmente imprimiendo el valor de la variable edad en la consola. Para eso yo digo console de consola, operador punto, que me permite acceder a los miembros de la clase consola. Vamos a ver que es una clase más adelante. Y vamos a decir WriteLine, que es una funcionalidad que me permite escribir una línea de texto en la consola. Y aquí yo voy a colocar mi variable edad. Y fíjate cómo yo siempre estoy terminando mis sentencias con punto y coma. Esta es otra sentencia. Ahora yo puedo decir control F5 para ejecutar mi aplicación. Y vamos a ver que en la consola tenemos 60. 20 por 3, 60. Excelente. Esto que tenemos aquí es un ejemplo de una función, la cual se encuentra dentro de una clase. Como habíamos dicho en el video anterior, una clase es un tipo que me permite agrupar datos y funcionalidad. En este caso estamos utilizando la funcionalidad de escribir en línea de la clase consola. Nosotros podemos ver qué otras cosas trae la clase consola haciendo clic en ella y presionando F12. Y vamos a ver que aquí se nos dice que estamos en la clase consola. Y vamos a ver todos los miembros que tiene la clase consola. También podemos ver el código fuente. Este código es un poquito avanzado, sin embargo, somos capaces de visualizarlo en caso de que queramos entender algo en específico de dicho código. Pero realmente yo lo que quería que viéramos, además de los miembros de la clase consola, es que nuestra clase se encuentra dentro de un namespace. Los namespaces nos permiten organizar nuestros tipos. Lo puedes pensar como carpetas de nuestro programa, los cuales nos permiten organizar nuestros tipos. Para yo entonces poder utilizar la clase consola, tengo que importar el namespace system. Sin embargo, si venimos acá, vamos a ver que yo no estoy importando nada. Aunque yo podría, si lo deseo, utilizar el nombre completo de consola, que es el namespace system.console. Y de todos modos esto funciona. Yo puedo presionar control F5 y vamos a ver que esto sigue funcionando. Esto sigue funcionando porque yo lo único que hice fue ser más específico con respecto a la ubicación de la clase console que se encuentra dentro del namespace system. Sin embargo, fíjate una sugerencia que me hace Visual Studio y es que me marca este system de un color un poquito opaco. Esto es porque no es necesario colocarlo. Si yo presiono aquí control punto o presiono este bombillito, vamos a ver que me dice que yo puedo simplificar esta línea de código eliminando system. Fíjate cómo lo hizo automáticamente por mí. La razón por la cual yo no tengo que especificar que estamos importando
el namespace de System es porque este se importa de manera automática por una configuración que tiene nuestra aplicación. Si yo vengo al Solution Explorer, que es donde se encuentran todos los archivos de mi proyecto y mi solución, que vamos a aprender qué son esas cosas más adelante, yo voy a hacer doble clic acá en Aprendiendo CS y eso me va a abrir un archivo que tiene la configuración de mi proyecto. Por ejemplo, que yo configuro que estoy utilizando .NET 7 y hay algo que se llama Implicit Usings, que básicamente significa usings implícitos o importaciones implícitas, si prefieres verlo de esa manera. Y esas importaciones implícitas me permiten, de manera implícita, indicar que yo estoy importando namespaces importantes como el namespace de System, que es un namespace fundamental para cualquier aplicación de C#, que contiene funcionalidad básica, como vimos hace un momento, como imprimir texto en una consola. Si yo quiero, yo puedo decir disable aquí para desactivar esta funcionalidad y al salvar y volver para acá, vamos a ver que ahora tenemos un error acá. Los errores aquí se marcan con esa línea roja. Este error indica que no se encuentra el nombre consola, no se encuentra porque no estoy importando el namespace de System. Para importarlo, yo puedo utilizar lo que se conoce como la directiva using. Para eso yo digo aquí using, recordamos que es System, el namespace que contiene la clase consola, y mira cómo ya se ha colocado de verdecito este console aquí, indicando que ya fue encontrado. Y también, claro está, ya no tenemos la línea roja debajo de console. Y ya de esta manera estamos importando todos los tipos que se encuentren en el namespace de System y por tanto podemos tener acceso a ellos. La razón por la cual tenemos que hacer estas importaciones es que, por un lado, nuestro programa podría ser inmensamente grande y utilizando la directiva using yo puedo indicar qué es lo que yo quiero utilizar en cada archivo. Por ejemplo, en este archivo yo quiero utilizar los tipos de System, los tipos que se encuentran en el namespace System. Y por otro lado, igual que en Windows, yo puedo tener dos carpetas distintas que tengan un archivo con el mismo nombre y la misma extensión. Yo podría en mi programa tener otra clase console, pero que se encuentre en un namespace distinto a este. Y con esta directiva using yo puedo indicar cuál de las dos clases console yo quiero utilizar. Muy bien, déjame volver a colocar esto como estaba. Yo voy a quitar esto de aquí. Ah, y por cierto, antes de continuar, fíjate que aquí yo tengo el error de que console no es encontrado. Yo puedo decir control punto y simplemente hacer doble clic acá para que se importe automáticamente el namespace de System. Pero como te decía, yo no quiero eso. Yo quiero volver a colocar esto como enable para así no tener que estar colocando el import de System. Como vimos, esta es una funcionalidad propia de la clase consola, la cual fue creada por Microsoft, pero yo puedo crear mi propia funcionalidad. Vamos a suponer que yo quiero una funcionalidad de convertir de pies a pulgadas. Entonces yo lo que voy a hacer es que yo voy a indicar aquí mismo donde estoy, el tipo de dato que dicha funcionalidad va a devolver, que va a ser un entero. Luego yo voy a decir pies a pulgadas. Y yo voy a colocar aquí entre paréntesis los valores, los datos que puede recibir esta funcionalidad, que en nuestro caso va a ser un entero pies, que va a ser la medida en pies. Entonces aquí yo he colocado un bloque de código en el cual yo puedo poner la funcionalidad que yo quiero que se ejecute. Entonces yo puedo decir int pulgadas igual a pies por 12. Return pulgadas. Esta sentencia de return me permite devolver a la persona que invoque esta funcionalidad un valor específico. En este caso, el resultado de multiplicar pies por 12. Ahora, yo lo que voy a hacer es que yo voy a quitar esto de acá y voy a decir int medida 1, digamos, igual a, y yo voy a decir pies a pulgadas, y yo puedo pasarle, por ejemplo, 10 pies. Luego int medida 2 igual a pies a pulgadas, y vamos a decir, por ejemplo, 5. Fíjate cómo entonces yo estoy reutilizando este código que me convierte de una medida a otra en distintos lugares de mi aplicación. Eso es lo bueno de utilizar funciones, que yo puedo reutilizar código, lo cual es inteligente. Ahora, yo lo que voy a hacer es que voy a copiar este nombre de esta variable y lo voy a colocar acá. Y voy a copiar esto y también voy a colocar medida 2 en pantalla. Y vamos a ver que efectivamente vamos a tener en pantalla 10 por 12 que son 120 y 5 por 12 que son 60.
Como podemos ver, eso es exactamente lo que tenemos por acá. Así que como podemos ver, podemos utilizar funcionalidad escrita por Microsoft, como con este WriteLine, o también podemos crear nuestra propia funcionalidad, como la que acabamos de hacer ahora. También podemos crear funcionalidad que ni recibe ni devuelve información. Por ejemplo, yo puedo venir acá y como aquí colocamos el tipo de dato que retorna a la funcionalidad, pero yo ahora quiero colocar una funcionalidad que no devuelve ningún tipo de dato, utilizamos para eso void. Esto quiere decir que la funcionalidad no va a retornar ningún dato, ninguna variable ni nada. Esto no impide que la función haga algo, como vamos a ver ahora. Yo voy a decir hola y esta funcionalidad tampoco va a recibir parámetros. Esto que tenemos aquí se llama un parámetro. Aquí no vamos a recibir parámetros, no vamos a recibir datos. Simplemente vamos a colocar el bloque de código y yo puedo decir, por ejemplo, console WriteLine. Yo quiero imprimir en la consola saludos, punto y coma. Y vamos a colocar esto por acá. Y vamos a ver que yo puedo venir por acá e invocar mi función decir hola. Fíjate que para yo invocar una función, yo coloco su nombre y luego coloco paréntesis. Control F5 y vamos a ver que tenemos saludos luego de estos dos números. Vamos a cerrar y vamos a continuar. Ok, hemos ejecutado nuestra aplicación varias veces, pero la pregunta es, ¿dónde se encuentra nuestra aplicación? Para eso podemos volver al Solution Explorer, podemos hacer clic derecho en nuestro proyecto, podemos darle a Open Folder in File Explorer y aquí podemos venir a la carpeta bin de binarios, debug, net7 y aquí vamos a ver un ejecutable, el cual si le hacemos doble clic vamos a ver que no pasó nada. Esto porque se abrió y se cerró una aplicación de consola casi de inmediato. Para yo poder ejecutar mi aplicación de consola y visualizar lo que hizo, yo puedo decir Shift clic derecho, Open PowerShell Window Here, para abrir una terminal de PowerShell. Y aquí yo puedo decir tap, tap, tap. Fíjate que voy a correr el ejecutable, Enter, y vamos a ver que tenemos nuestro programa. Es decir, tenemos el mismo resultado que veíamos en Visual Studio. Básicamente, lo que el compilador de C# hace es tomar este código fuente que tenemos aquí en Visual Studio y lo compila a una DLL. A esta DLL se le llama assembly o ensamblado. Como dijimos anteriormente, el ensamblado contiene el código en lenguaje intermedio y también metadata acerca de nuestra aplicación. Cuando ejecutamos una aplicación, como hicimos con este .exe que tenemos acá, se ejecuta el punto de entrada de la aplicación de C#, que es la función main. Aquí no tenemos ninguna función main, ¿cierto? Esto porque estamos utilizando lo que se conoce como una sentencia de alto nivel. En C#, una sentencia de alto nivel nos permite obviar tener que utilizar la función main como el punto de entrada de nuestra aplicación. Básicamente nos permite, digamos, eliminar la típica ceremonia que se necesita para utilizar una aplicación de C#. Yo te puedo enseñar esa función main ahora mismo. Vamos a ir al Solution Explorer, vamos a ver que aquí tenemos una solución. Yo te había dicho que esto era un proyecto, básicamente este es nuestro proyecto de aplicación de consola. Una solución no es más que un conjunto de proyectos. Por ejemplo, un conjunto de aplicaciones, puede ser una aplicación web, puede ser una aplicación móvil, puede ser una aplicación desktop, etc. Entonces yo voy a crear otro proyecto aquí, agregar, nuevo proyecto, y yo voy a escoger otra aplicación de consola, prueba, función, main, le vamos a llamar, next, y yo voy a marcar esto, do not use top level statement, o no utilizar sentencia de alto nivel. Y vamos a ver que aquí sí tenemos esa función main que yo te estaba mencionando. Básicamente, la sentencia de alto nivel lo que me permite es ocultar esto que tenemos aquí y nos permite concentrarnos en el bloque de código que es el que se va a ejecutar cuando ejecutemos nuestra aplicación. En este caso, aquí tenemos toda esta ceremonia y aquí no tenemos casi nada de eso, solamente tenemos el código que se va a ejecutar en sí. Básicamente esto nos permite enfocarnos en el código a ejecutar. Ya vimos que podemos crear variables en nuestra aplicación, como esta variable medida1 que tenemos acá. Esto que tenemos aquí es el nombre de la variable o el identificador de la variable. Es importante destacar que tenemos reglas a la hora de nombrar nuestras variables o nuestras funciones. Por ejemplo, el nombre de una variable no puede empezar con un número. Yo no puedo decir aquí dizque 5 medida 1, por ejemplo. Yo no puedo decir eso. Fíjate cómo ya me está empezando a marcar errores. Déjame quitar ese 5 de aquí y vamos a ver que todo vuelve a funcionar. Las variables en C# son sensibles a las mayúsculas, lo que quiere decir que, por ejemplo,
medida 1 no es igual a medida 1, digamos un 5 aquí, no son iguales porque esta tiene mayúsculas. Son dos variables totalmente distintas. También, aunque no es una regla, sí es una convención que cuando una variable se compone de varias palabras, por ejemplo, medida, digamos, de mi mesa, fíjate cómo yo he colocado D con mayúscula, la M con mayúscula y esta otra M con mayúscula. Es decir, cada palabra yo la estoy colocando con su primera letra en mayúscula, exceptuando la primera palabra. A esto se le conoce como la notación de Camel y es la que se utiliza para las variables. De nuevo, esto es por convención. Esto no es una regla obligatoria. Si yo hago esto, no importa. No hay ningún error con que yo diga esto, pero la convención es que cada palabra, por un tema de facilidad de lectura, la colocamos con mayúscula, su primera letra en mayúscula. Déjame copiar esto acá para que no tengamos ningún error, porque si le cambiamos el nombre a la variable, tenemos que hacer ese cambio por acá. Sin embargo, cuando estamos nombrando funciones, no utilizamos la notación de Camel, sino la notación de Pascal, en la cual cada palabra, incluida la primera, se coloca en mayúsculas. Incluida la primera, se le coloca su primera letra en mayúsculas. Como podemos ver acá, pies a pulgadas. Cada palabra tiene su primera letra en mayúsculas. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que existen palabras reservadas especiales en C#. Por ejemplo, int es una de ellas. Yo no puedo simplemente venir acá, por ejemplo por acá, y decir int tipo de dato int el nombre de mi variable igual a 5, por ejemplo, como hicimos acá. Estamos haciendo lo mismo que hicimos acá, solo que aquí yo quiero dizque nombrar int a mi variable. Eso yo no lo puedo hacer de esta manera. Para eso yo tendría que utilizar un carácter especial arroba que me permite indicar que yo quiero utilizar como el nombre de la variable una palabra reservada, que en este caso es int. Sin embargo, no es muy recomendable. No es muy recomendable porque este nombre prácticamente no tiene ningún significado. Cuando aquí yo coloqué medida de mi mesa, bueno, ya se sabe que esta variable representa la medida de mi mesa, pero que representa una variable que se llame int. Difícil saberlo, así que aunque tienes la opción de utilizar esto para colocarle int, por ejemplo, al nombre de una variable, no es recomendable hacerlo. Y, por cierto, como puedes ver, yo puedo colocar comentarios en mi código utilizando 2/. Fíjate que se coloca de color verde, indicando que es un comentario. Lo bueno de los comentarios es que nos permite hacer una aclaración acerca de nuestro código y este comentario no afecta el rendimiento de nuestro programa. No hace nuestro programa más pesado ni nada por el estilo, porque con ese proceso de compilación que yo te mencionaba hace un momento, C# lo que hace es que desecha los comentarios, de tal modo que te sirve a ti en tiempo de desarrollo, pero en tiempo de ejecución no son tomados en cuenta de ninguna manera ni tienen ninguna afectación en tu aplicación. Otra palabra que te puedes encontrar en C# es literal. Un literal es una pieza de dato que podemos utilizar en nuestro programa. Por ejemplo, este 10 es un literal de un número entero. Este 5 es un literal de un número entero. Aquí yo tengo otro literal, que es un literal de texto. Básicamente, cuando utilizamos comillas de esta manera, yo estoy colocando texto. Muy bien, hasta aquí esta clase de hoy. Para la próxima vamos a abundar un poco más acerca de los tipos, donde aprenderemos incluso a crear nuestra propia clase. Si quieres aprender más acerca de C#, compra mi curso Udemy hoy mismo. También tengo cursos de ASP.NET Core, concurrencia en C#, entre otros. Link con descuento a todos mis cursos en la descripción de este video. Gracias.